Muy bien. Una de las, digamos, o mejor dicho, definir un sistema operativo es un tema que no es sencillo, ¿cierto? O sea, encontrar una definición que sea eh, ampliamente aceptada de un sistema operativo no es fácil. ¿Por qué? Digamos que diferentes autores tienen diferentes definiciones. Si bien algunos obtienen algunas definiciones mucho más precisas, otros son, digamos, mucho más ligeros en hacer esa definición, no hay digamos, algo que sea ampliamente aceptado. Entonces yo les voy a mostrar aquí varias definiciones de acuerdo a diferentes autores. La primera definición que se encuentra, que ustedes pueden ver en este momento en esta diapositiva, es del libro guía, ¿cierto? Operating Systems Concepts Essentials de Silver Schatz, ¿cierto? En esta definición básicamente podemos ver que el sistema operativo es dos cosas que son diferentes pero relacionadas, ¿cierto? El sistema operativo es un administrador de recursos y el sistema operativo es un programa de control. ¿Por qué es un administrador de recursos? Porque nosotros tenemos recursos en un sistema de cómputo. ¿Qué tipo de recursos? Por ejemplo, tenemos la CPU. O sea, el procesador es un recurso desde el punto de vista del sistema operativo que él debe gestionar, ¿cierto? Al momento de lanzar procesos, como lo vamos a ver más adelante, pues se debe gestionar la forma como se utilizan esos recursos de manera eficiente y justa, ¿cierto? Fair, que es como la definición exacta, ¿cierto? Como equitativa, pues justa en esos recursos. Entonces ese es uno de los primeros tipos, digamos, o digamos, roles que cumple un sistema operativo desde el punto de vista de Silver Schatz. Ahora bien, recursos, ya se los mencioné, CPU es uno, memoria puede ser otro, hay recursos incluso de software, recursos sobre las abstracciones, ¿cierto? Por ejemplo, un archivo que es una abstracción puede ser visto como un recurso en un momento determinado de la usabilidad de un sistema. Entonces hay, digamos, ese tipo de recursos. Por otro lado, el sistema operativo es un programa de control. ¿Qué controla? Controla que el sistema funcione de manera adecuada, o sea, trata de prevenir errores y uso no adecuado del computador, ¿cierto? Entonces, en términos de seguridad y protección, es muy importante el sistema operativo porque debe proteger, digamos, que los usuarios que utilicen el sistema lo hagan de manera adecuada, sin que ellos interfieran entre sí, ni que interfieran asimismo con el sistema de control o el sistema operativo, ¿cierto? Y prevenir errores, pues finalmente los usuarios pueden generar cualquier tipo de código que finalmente puede llevar a la generación de errores en la ejecución de ese código y entonces el sistema operativo, digamos, trata de que ese tipo de errores no afecten la usabilidad completa del sistema. Entonces eso es desde el punto de vista de Silver Schatz. También decidí incluir dos definiciones digamos, de los libros que he considerado que son libros guías pues, para esta materia, eh, el libro de Tannenbaum y el libro de Arpaz y Dussault, ¿cierto? El de Three Easy Pieces. Básicamente, ellos, a pesar de que tengan diferentes definiciones, ¿sí? Cada uno tiene su propia definición, por decirlo de algún modo, sí, digamos, es muy claro los puntos en los cuales ellos concuerdan, ¿cierto? Por ejemplo, en esta definición de Tannenbaum, él nos dice que un sistema operativo desarrolla dos funciones que son no relacionadas, ¿cierto? La primera es proveer al programador de aplicaciones una interfaz limpia, ¿cierto? Un conjunto abstracto de recursos, ¿sí? Lo que podría interpretarse como una interfaz pues clara en lugar de, digamos, el hardware que puede ser considerado desordenado, ¿cierto? Un hardware difícil de utilizar para un programador de aplicaciones. Y la otra actividad es el manejo, ¿cierto? La administración de esos recursos. Entonces, nuevamente tenemos un punto que es a nivel de un administrador de recursos y el programa del control, ¿cierto?
Por otro lado, Arpasi usó en el libro, eh, menciona, digamos, dos componentes básicos también digamos, un componente en la facilidad de uso del sistema que yo, uy, ¿qué pasó ahí? Disculpen muchachos, se me movió esto. En la facilidad de uso del sistema, entonces acá tenemos una facilidad de uso que puede estar relacionado como esa de proveer pues esa interfaz simple y de utilizar correctamente y eficientemente ese sistema, que lo puedo relacionar, digamos, a actividades de administración del sistema. Finalmente, yo, digamos, he conglomerado también eso en dos principales componentes, digamos, la virtualización de esos recursos que necesito manejar de manera más limpia, ¿sí? Y la administración de esos recursos que necesito manejarlos de manera correcta y eficiente, ¿sí? Esas, digamos, las principales componentes del sistema.